Que lo había mirado todo por la mañana, lo tenían toda la presentación. No, sí, pasa lo que... Y Google les cambió el modelo que estaban enseñando a mediodía. Y cuando llegaron por la tarde, la presentación había la mitad de las cosas que no estaban mute. Tiene que estar a mute. Sí, para que no se ocupe. Vale, sí. Ya están entrando los participantes. Tenemos por ahora 6. Yo, o sea, bueno, por un poco interactuar con... Sí, que es que en el fondo al final miras a la pantalla, pero dices, me veo a mí y parece que ya estás interactuando con el que está detrás. Sí que es verdad que eso ayuda. Yo me acuerdo en pandemia que, claro, era la primera vez que utilizábamos esto. Yo tenía que dar un máster en el Colegio de Economistas de asesoría fiscal y claro, yo hablaba a una pantalla en la que solo veía mi presentación. Entonces me sentía rarísima. O sea, es que no sabía si estaban detrás. Sí. Luego ya cuando empezaron a poner que salían como las caritas, pero que no habían encendido la cámara. Y dices, bueno, hay alguien, por lo menos hay una cámara ahí detrás encendida. Pero al principio me daba una sensación de decir, bueno, estoy hablando sola. Hay alguien que me entiende o que no me entiende. Ya somos 7, pero vamos a dar, si os parece, sobre todo a los que estáis online, un margen para que, por si acaso hay algún rezagado. Ya en julio sí que se nota más. La época no es... Bueno, todavía no. Vale, yo llamé a julio, no, todavía estamos en junio. Sí, pero las ganas de verano. Todas tenemos las ganas ya de echar a correr. Damos 2 minutinos de margen y empezamos, porque de todas maneras todo va a quedar grabado, la sesión queda grabada, con lo cual... Ya está, ¿eh? Es que está ahí. No era Luis. A ver. Bueno, yo creo que os parece que empecemos más que nada sobre todo por deferencia a los que estáis siendo puntuales y si no, bueno, según os incorporéis, pues vamos viendo. Bueno, yo nada, muy breve, simplemente ya es la segunda charla que damos en este ciclo de charlas que inauguramos el mes pasado con Garrigues. Daros las gracias tanto como no a Alma y a Sandra, y también hoy que incorporamos la presencia de María de PISA. Decir que la charla de hoy lo que pretende es un poco ver todas las novedades sobre el tema de la I+D, un tema súper importante en el que se abordarán por una parte la parte de Sandra y Alma, que abordarán todo el tema de la regulación tributaria de este beneficio fiscal, que sí es importante este mes aún más, porque teniendo en cuenta que para la mayoría de las sociedades el mes de julio constituye el periodo voluntario de declaración de la declaración correspondiente a este año 2022, y luego ya tendremos la parte en la que María bueno, que María pertenece a PISA, que Garrigues ya lo presentamos en la vez pasada, pero bueno, para quien no conozca a PISA, que seguro que es sobradamente conocida, consultora con más de 20 años de experiencia, nació aquí con nosotros prácticamente y aquí seguimos. Están especializados en búsqueda de financiación, en proyectos de I+D+I y en un montón de cosas más. Ella profundizará y abordará los aspectos más técnicos relacionados con el concepto de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica,
y acreditación por una entidad acreditada por ENAC, emisión de informe motivado y casos prácticos. Con lo cual, ambas partes súper interesantes y sin más, no os robamos más tiempo. Cualquier cosa, deciros que tenemos las preguntas y respuestas habilitadas para que la gente que está en formato online pueda hacernos las preguntas. Podéis hacerlas sobre la marcha si es algún tema relacionado con la materia justo que en ese momento están dando, y podemos, así es más dinámico, podemos un poco interrumpir, que ellas mismas nos lo han comentado así, y si no, esperamos al final y abrimos un turno de preguntas. Y sin más, agradeceros nuevamente a las tres la presencia y cederos la palabra. Muy bien. Bueno, pues yo también, en primer lugar, agradecer a Gijón Impulsa que nos vuelva a invitar a organizar una jornada tan interesante como la de hoy y tan rentable en la factura fiscal de las empresas. Y a nuestro partner en esta ocasión, PISA, que bueno, ha sido todo amabilidad, disponibilidad y hacérnoslo muy fácil. La verdad es que yo creo que el protagonista de la jornada es PISA, porque hay una parte que es regulación legal, que esa es bastante clara, pero luego, ¿qué es un proyecto que puede tener la empresa? Eso nos lo va a dar un técnico en la materia y nos va a dar seguridad jurídica luego en la aplicación del incentivo. Con lo cual, bueno, pues yo creo que este mix es perfecto para la jornada de hoy. Sí, sí. Y ya sin más dilación, bueno, pues contaros que España dispone de un amplio abanico de incentivos prevé una amortización acelerada, es decir, que la amortización fiscal sea superior a la contable. Y además
Para ello, la forma de registrar ese gasto fiscal y no contable es mediante un ajuste extracontable negativo al resultado contable para llegar a la determinación de la base imponible. Lo cual significa que esto es una excepción al principio general de inscripción contable de un gasto, porque con carácter general, para que un gasto sea fiscalmente deducible, tiene que estar contabilizado. Pues en los supuestos de libertad de amortización se exonera esa obligación, es decir, el gasto no está contabilizado y sin embargo lo podemos registrar y deducir fiscalmente. En definitiva, esa libertad de amortización lo que nos permite es anticipar el gasto relacionado con la amortización correspondiente. O bien darla toda en un ejercicio o bien en un periodo inferior al que resultaría de la depreciación efectiva con arreglo a la vida útil del bien. En definitiva, pues anticipar el gasto. ¿Qué activos pueden ser objeto de amortización anticipada? Pues los elementos del inmovilizado material e intangible afectos a actividades de investigación y desarrollo, con excepción de los edificios. ¿Por qué? Porque los edificios afectos a actividades de I+D tienen un régimen de amortización especial que permite amortizarlos en 10 años. Con carácter general, un edificio destinado a oficinas pues se amortizaría en 50 años, un edificio industrial en 33 o similar, y sin embargo para edificios aptos o destinados a actividades de I+D, pues la normativa prevé que se amortice en 10 años, con lo cual es un híbrido entre amortización acelerada y la amortización ordinaria del edificio, el del inmueble correspondiente. Y también permiten amortizar aceleradamente o aplicar libertad de amortización aquellos gastos de I+D que la empresa haya considerado conveniente capitalizar, activar como inmovilizado intangible. Pues ese sería el primero de los incentivos fiscales y, como os decía, impacta directamente en la determinación de la base imponible del impuesto. ¿Por qué? Porque en condiciones ordinarias, en ese resultado contable, en esa base imponible, lo que tendríamos sería la amortización ordinaria del bien, y con esta amortización acelerada podemos bajar esa base imponible para el cálculo de la cuota del impuesto. Otro incentivo que también incide o impacta en la determinación de la base imponible es el Patent Box. Y este es un incentivo que afecta a las rentas que se generan por la transmisión o cesión de usos de determinados activos intangibles que la ley señala y que son los que os indico en la transparencia. Patentes, dibujos o modelos de utilidad, planos, fórmulas o procedimientos secretos, derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, etc. Es decir, determinados activos que la ley identifica y cuya cesión o transmisión va a generar una renta, y en eso consiste el incentivo fiscal, que se podrá minorar en un 60% para integrar en la base imponible. Este incentivo exige el cumplimiento de determinados requisitos. Por ejemplo, que el cesionario del activo lo utilice para la explotación de una actividad económica, que la utilización por el cesionario no implique que el cedente tenga un gasto deducible, que el cesionario no esté residiendo en un paraíso fiscal, que la entidad cedente disponga de una contabilidad que le permita identificar los gastos asociados a esa cesión y la valoración de sus ingresos. Es decir, tanto este incentivo como sobre todo la deducción por I+D+I, que hablaremos a continuación, es muy importante el poder acreditar a la administración que el incentivo está correctamente aplicado. Es decir, en el caso del Patent Box, que los ingresos y gastos asociados a esa cesión están correctamente valorados y no intentamos con esa cesión bajar la factura fiscal de las empresas intervinientes en la operación, que están correctamente valorados y que el activo encaja dentro del ámbito de aplicación del incentivo. Y por eso la ley permite que para ganar seguridad jurídica en la aplicación de ese incentivo, pues o bien solicitar a la administración tributaria un acuerdo previo de valoración de esos ingresos y gastos asociados a la cesión,
un acuerdo previo de calificación, es decir, del que el propio activo intangible entra dentro del ámbito de aplicación del incentivo y de valoración, o incluso el planteamiento de una consulta a la Dirección General de Tributos. En definitiva, lo que se busca con ello es seguridad jurídica en la aplicación del incentivo. Más relevante aún, como os comentaré ahora, en relación con la deducción por I+D+I. Primero decir que esta deducción, a nuestro juicio, es pues, para las empresas innovadoras pues, el incentivo fiscal por excelencia. ¿Por qué? Porque, como os decía antes, impacta directamente en la cuota líquida del impuesto y lo que va a permitir es que parte del gasto relativo a esa actividad innovadora pueda retornar vía deducción fiscal, como ahora os veremos, en cuantías relevantes. ¿Qué es investigación y desarrollo? Pues os voy a leer literalmente, porque no me siento capacitada con mis conocimientos tributarios a intentar explicároslos con otras palabras, ¿vale? Con lo cual, la normativa del impuesto sobre sociedades dice que es investigación, la indagación original planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos, y como no veo el resto, no me lo sé, que persiga descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico, esa sería una actividad de investigación, y la de desarrollo sería la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas persistentes. Esto es el concepto general, pero que vosotros en vuestras empresas, seguramente, cuando decidís desarrollar un nuevo producto o mejorar un producto de los existentes, pues sabéis qué estáis haciendo, ¿no? Y sois capaces de encajar lo que estáis haciendo en estos conceptos. Pues bien, cuando estáis haciendo actividades de investigación y desarrollo, podéis aplicar la deducción sobre un determinado importe. ¿Cuál es el importe? Pues los gastos de todo tipo destinados a esa actividad de investigación y desarrollo, y en su caso sobre las inversiones que realicéis en elementos de inmovilizado material e intangible destinados a esa actividad de investigación o desarrollo. Volvemos a excluir para la base de deducción la inversión en inmuebles. Esos no serían no serían base de la deducción, esa inversión en el inmueble no sería base de deducción para la deducción por I+D+I, en este caso por I+D. Si para el desarrollo o para la realización de la actividad innovadora hemos solicitado algún tipo de subvención a algún organismo público, la base de deducción se verá minorada en el importe de la deducción recibida. Ese es un punto importante. ¿Y cuáles son los tipos de deducción? Los tipos de deducción es para los gastos relacionados con actividades de investigación y desarrollo. Pues el tipo aplicable al importe de los gastos es el 25%. Ahora bien, en el periodo impositivo en el que se incurra en un importe superior a la media del importe de los gastos incurridos en los 2 ejercicios anteriores, el exceso sobre esa media, el tipo a aplicar será del 42%. Es decir, sobre la media aplicaremos el 25% y sobre el exceso aplicaremos el 42%. Hay una deducción adicional, que es la del 17%, una deducción adicional del 17%, es decir, a la anterior, si tenemos o incurrimos, si la empresa incurre en gastos de personal correspondientes a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a esa actividad de investigación y desarrollo. Por lo tanto, tendríamos por los gastos de personal, porque son gastos de actividad en investigación y desarrollo, los tipos que hablamos del 25 y del 42, y una deducción adicional del 17. En el caso de que la base de deducción esté compuesta por inversiones en elementos de inmovilizado material o intangible, en ese caso el tipo de deducción será del 8%. Esto por lo que se refiere a actividad de investigación y desarrollo. También la normativa del impuesto sobre sociedades recoge una deducción para la actividad de innovación tecnológica, que os vuelvo a leer literalmente el concepto.
el concepto que dice la ley, que es objeto de posibilidad de aplicar este incentivo fiscal, es la actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de las ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o aplicaciones desde el punto de vista tecnológico difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad. La diferencia sustancial entre actividades de I+D y de innovación tecnológica radica en que las primeras, en la actividad de investigación y desarrollo, la deducción se aplicará en el caso de que el material, producto, proceso o sistema de producción sea nuevo desde un punto de vista objetivo, es decir, implique una invención, ¿vale? Mientras que invención en sentido estricto, mientras que en el caso de las actividades de innovación tecnológica, el material, producto, proceso o sistema de producción no es nuevo desde el punto de vista objetivo, sino desde el punto de vista subjetivo, es decir, para el propio contribuyente. La novedad reside en que es nuevo para la empresa que lo está desarrollando, con independencia de que los mismos existan ya en el mercado. Cierto es, por eso os digo, que es complicado discernir y discernir con seguridad jurídica cuando estamos ante investigación y desarrollo y cuando estamos en innovación tecnológica. Por eso es importante los mecanismos que arbitra la ley para dar seguridad jurídica a la aplicación del incentivo. En el caso de la innovación tecnológica, la base de deducción está compuesta por los gastos que se correspondan a los siguientes conceptos. Y os cito también literalmente, ¿vale? Actividades de diagnóstico tecnológico tendente a la identificación, definición y orientación de soluciones tecnológicas avanzadas, diseño industrial e ingeniería de procesos de producción, obtención de certificados de cumplimiento de normas de aseguramiento de calidad, ISO 9000 y similares, adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias y know-how. Esos serían los gastos en este tipo de actividades, serían base de deducción de actividad de innovación tecnológica y, igual que en el caso de las de I+D, en el caso de que la empresa obtenga para el desarrollo de esta actividad subvenciones, la base de deducción se minorará en el importe de las mismas. En este caso, el tipo de deducción es del 12%, con lo cual la diferencia entre I+D y innovación tecnológica es significativa, porque en el primer caso, como veíamos, el 25, incluso podíamos llegar al 42 y con una deducción adicional del 17, y en este caso nos quedamos en el 12. Por lo tanto, que podamos calificar el proyecto de I+D o de innovación o de IT es relevante a efectos de la factura fiscal. No se consideran actividades de I+D más I las consistentes en actividades que no impliquen una novedad científica o tecnológica significativa, actividades de producción industrial y provisión de servicios o de distribución de bienes y servicios, y la exploración, sondeos, prospección de minerales e hidrocarburos. Esto con carácter general. Pero la casuística aquí vuelvo a señalar que es súper amplia, ¿no? La casuística es súper amplia y en ocasiones un matiz, que a mí se me escapa, pero un matiz es el que te va a definir si lo que estás realizando encaja en el I+D más I o no encaja, o encaja en I+D o encaja en IT. Con lo cual es relevante en la aplicación de la deducción, para aplicar este incentivo con seguridad jurídica y para rentabilizarlo, pues poder recurrir a alguno de los mecanismos que arbitra la normativa del impuesto sobre sociedades. En primer lugar, solicitar al Ministerio de Economía y Competitividad o a un organismo adscrito al mismo. Entiendo que PISA es el organismo, en este caso, que nos daría esa seguridad jurídica, de un informe motivado vinculante relativo al cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos para calificar la actividad que estamos realizando como actividad de investigación, como actividad de desarrollo o como actividad de innovación tecnológica. O bien presentar una consulta a la Dirección General de Tributos, es decir, a la propia Administración Tributaria, con la complejidad que ello genera, porque necesitarás también disponer de tu documentación propia, es decir, la desarrollada por la empresa innovadora, certificada por un tercero y a la vez visada por la propia administración, ¿no? O solicitar a la administración tributaria un acuerdo previo de valoración de los gastos correspondientes al proyecto de I+D+I. En todo caso,
en este tipo de deducción, que como insistía, al final te va a permitir que vía deducción fiscal pueda retornar parte de la inversión que realizas, es muy importante definir bien la estrategia de la actividad innovadora, rentabilizar y maximizar bien los recursos y tener un soporte técnico detrás que te dé seguridad jurídica en la aplicación del incentivo. Para terminar, indicaros que este tipo de deducción, como os decía, la deducción impacta directamente en la cuota líquida del impuesto, es decir, en el importe a pagar. Las deducciones, la deducción por I+D+I, la de producciones cinematográficas y poquitas más, bienes de interés cultural, porque poquitas deducciones nos quedan en la normativa del impuesto sobre sociedades, tienen un límite conjunto sobre la cuota íntegra. Es decir, la cuota íntegra antes de aplicar este tipo de deducciones y después de descontar bonificaciones y deducciones por doble imposición. Y el límite conjunto es el del 25% de la cuota íntegra. Ahora bien, si la deducción por I+D+I supera el 10% de la cuota íntegra, este límite se eleva hasta el 50% de la propia cuota íntegra, ¿vale? Es decir, si la deducción por I+D+I supera el 10% de la cuota íntegra, el límite conjunto de deducciones ya no es del 25%, sino que se eleva al 50%. Con lo cual es muy importante esta cuestión. El sujeto pasivo puede optar por no aplicar este límite y obtener el abono del exceso de deducciones con una quita del 20% de manera anticipada, es decir, lo que llamamos monetización de la deducción. Es decir, anticipamos la deducción, la administración nos monetiza, nos paga esta deducción con carácter previo a su aplicación en nuestro impuesto sobre sociedades del ejercicio correspondiente. Obviamente hay que cumplir determinados requisitos y además de cumplir estos requisitos, anticipas el ahorro fiscal, pero tiene una quita del 20%. No es el ahorro fiscal del 100% que podrías si esperas a la aplicación definitiva de la deducción. Requisitos, bueno, pues que desde que has generado el derecho a la deducción haya transcurrido más de un año sin que hayas podido aplicarla, que la plantilla media de la empresa o del personal adscrito a la actividad de I+D+I no se vea reducida desde el final del periodo impositivo en que se generó el derecho a la deducción hasta los 24 meses siguientes a que has obtenido el abono de la deducción. Y que se invierta un importe equivalente a la deducción anticipada en inversiones en inmovilizado, material o intangible, a efectos de actividades de I+D+I, en los 24 meses siguientes a la finalización del periodo impositivo de aplicación o abono de la deducción. Y algo muy relevante, porque aquí además el informe entiendo que es vinculante, la obtención de un informe motivado o acuerdo previo de valoración de los gastos e inversiones correspondientes a dichas actividades. Es decir, anticipas el cobro de esas deducciones cumpliendo estos requisitos. Y por último, indicaros que la administración, sabéis que el periodo de prescripción es de 4 años, pero para determinadas minoraciones, o bien en cuota o bien en base, como son las bases imponibles negativas o este tipo de deducciones, la administración tiene 10 años para comprobar la deducción, 10 años desde que se generó la deducción, para comprobar que efectivamente los criterios utilizados, los gastos asociados, el activo correspondiente o la calificación de investigación o desarrollo de innovación tecnológica es correcta y por tanto que el incentivo fiscal y su cuantificación es correcta. Y este sería un poco el esquema general de la normativa tributaria y ahora Sandra Díaz, mi compañera asociada senior del Departamento de Derecho Tributario del despacho de Garrigues en Oviedo, os comentará determinadas cuestiones controvertidas respecto a la aplicación de estos incentivos y cómo se ha pronunciado respecto a las mismas
la doctrina y jurisprudencia más reciente. Por mi parte, bueno, pues estoy luego abierta a las preguntas que me queráis hacer o como consideréis oportuno. Gracias. Bueno, gracias, Alma. Buenas tardes a todos. En esta segunda parte de la charla, como bien decía Alma, vamos a hacer referencia a dos de las principales novedades a nivel jurisprudencial y doctrinal en relación con la deducción por I+D+I. Por un lado, nos vamos a referir a la acreditación extemporánea de este tipo de deducciones y, en segundo lugar, vamos a hacer referencia a la aplicación de la deducción por IT a proyectos de software. Por lo que respecta a la primera cuestión, en relación con la acreditación extemporánea de deducciones no consignadas en autoliquidaciones de los ejercicios en los que se ha generado, hasta junio de 2022, el criterio que venía siguiendo la DGT de forma reiterada en estas consultas que aparecen en la presentación venía referido a la posibilidad que tenían los contribuyentes de acreditar de forma extemporánea deducciones no incluidas en las autoliquidaciones de los ejercicios en los que se había generado. Y para ello el contribuyente tenía dos alternativas: o bien instar la rectificación de la autoliquidación del ejercicio en el que se había generado, siempre dentro del plazo de prescripción de 4 años, o bien incluir esa deducción en una autoliquidación posterior, siempre dentro del plazo máximo de aprovechamiento de las deducciones. Sin embargo, a partir de junio de 2022, la DGT rompe con ese criterio que venía siendo reiterado en el tiempo y emite dos consultas vinculantes sobre la base de la sentencia del Supremo del 2021 que recogemos ahí, que está referida a la acreditación de BINs, y una resolución del TEAC de marzo de 2022 referida a la deducción por doble imposición. Desde ese momento, la DGT considera que para que una deducción sea aplicable, tiene que haberse consignado en la autoliquidación del ejercicio en el que se ha generado. En caso contrario, la alternativa que le queda al contribuyente es instar la rectificación de la autoliquidación del ejercicio en el que se ha generado, siempre dentro del plazo de prescripción de 4 años. Con lo cual, con este cambio de criterio, la DGT lo que realiza es una restricción de la posibilidad que tienen los contribuyentes de acreditar de forma extemporánea este tipo de deducciones, porque tenemos que tener en cuenta que el plazo de prescripción general es de 4 años, mucho más reducido que el plazo de acreditación de las deducciones, de aprovechamiento de las deducciones. ¿Cuál es la incidencia práctica de este cambio de criterio? Pues aquí tenemos que hacer una distinción en dos momentos temporales. Por un lado, vamos a tener las autoliquidaciones presentadas antes de que se modificase el criterio por parte de la DGT, que estamos hablando entonces del IS del 2020 y ejercicios anteriores, y las autoliquidaciones que el contribuyente ya hubiese presentado después del cambio de criterio. Con respecto a las primeras, consideramos que hay argumentos para defender que ese cambio de criterio no tendría que tener efectos retroactivos, sino prospectivos. Y todo ello pues, para preservar los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, porque tenemos que tener en cuenta que cuando los contribuyentes presentaron esas autoliquidaciones de los años 2020 y anteriores, lo hicieron siguiendo el criterio que de forma reiterada venía manifestando la DGT, con lo cual esas expectativas que la propia Administración había irrogado en los contribuyentes, de alguna manera tienen que ser respetadas para preservar esos principios que comentamos. No obstante, nosotros tenemos conocimiento en la práctica de que la Administración tributaria está aplicando este criterio de forma retroactiva y, de hecho, tenemos algún expediente ante el TEAR de Asturias pendiente de resolución por esta cuestión, con lo cual pues, tenemos que esperar a ver cuál es el pronunciamiento del Tribunal Regional al respecto. En relación con las con las autoliquidaciones que se hubiese presentado después del cambio de criterio por parte de la DGT, aquí tenemos que hacer varias distinciones a su vez. Por un lado, nos vamos a encontrar con esas deducciones que se han ido generando antes de 2018 y que no se han consignado en las autoliquidaciones correspondientes, conforme a ese criterio antiguo de la DGT. Pues ahí vamos a tener una contingencia, dado que conforme a ese nuevo criterio de la DGT ya no podríamos instar la rectificación de esa deducción, con lo cual tendríamos encima de la mesa una contingencia al respecto. Las deducciones que se hayan generado entre 2018 y 2020 y que no se hubiesen consignado en las autoliquidaciones correspondientes, ahí, conforme a ese nuevo criterio que comentamos, tenemos que instar la rectificación de las autoliquidaciones dentro del plazo de 4 años. Se abriría un procedimiento tributario y la Administración tendría 6 meses para resolver, siendo el silencio negativo. Y las deducciones que se generen por I+D+I a partir del 2021 y siguientes, que estén pendientes del informe motivado y que por lo tanto pues, no sepamos con certeza el importe total de la deducción, pues ahí, siendo prudentes, se podría plantear la posibilidad de acreditar provisionalmente las deducciones para no perder derechos. No obstante, en paralelo, este es el criterio de la DGT, pero tenemos que tener en cuenta que hay un recurso de casación que ha sido admitido a trámite en junio de 2022 y que actualmente se encuentra pendiente de resolución,
en el que precisamente pues, se van a abordar dos cuestiones que están relacionadas con este tema. Por un lado, el Supremo se va a tener que pronunciar sobre si para determinar la base de esta deducción se pueden incluir gastos generados en ejercicios en los que no se consignaron en las autoliquidaciones correspondientes. Y en segundo lugar, el Supremo va a determinar si va a resultar o no exigible instar la rectificación de la autoliquidación de los periodos impositivos correspondientes a las deducciones no declaradas. Con lo cual, pues tendremos que esperar al pronunciamiento del Supremo para establecer con claridad y seguridad jurídica en qué supuestos los contribuyentes a partir de ahora van a poder acreditar las deducciones de forma temporal. Por lo que respecta a la segunda cuestión relativa a la aplicación de la deducción por IT a proyectos de software, bueno, en la base de la deducción, ya lo comentó antes Alma, los gastos, el tipo de gastos que está asociados a esta deducción. Y la controversia que aquí se suscita pues se inició porque en el verano del 2021 la Audiencia Nacional dictó una serie de sentencias en las que el recurrente era Liberbank y precisamente se estaba cuestionando la aplicación de esta deducción por IT a proyectos de software. La Administración Tributaria en estos procedimientos seguidos ante la Audiencia Nacional había admitido como base de la deducción solamente los estudios de viabilidad y para ello pues, se apoyó en una consulta de la DGT del 2006 infiriendo que la deducción se limitaba solamente al sector industrial. Sin embargo, la Audiencia Nacional termina dando la razón a Liberbank, pero porque considera que la argumentación jurídica utilizada por la Administración es defectuosa, porque limitar esta deducción al sector industrial sin apoyo solamente en esa consulta de la DGT pues no resulta ajustado a derecho, con lo cual termina dando la razón a Liberbank, pero por esa argumentación defectuosa. ¿Cuál es la reacción de la agencia tributaria ante estos pronunciamientos? Pues emite unos nuevos informes por parte de su equipo de ayuda informático en diciembre de 2021, en los que clarifica qué tipo de actividades de proyectos de software pueden ser acreedores de esta deducción. En concreto, en la transparencia, podéis ver que todos los gastos que estén relacionados con los análisis de requisitos y el diseño técnico y funcional, esos sí van a poder formar parte de la deducción. Sin embargo, no admite los gastos relativos a la construcción de la plataforma en sí ni las pruebas de implementación que se tenga que realizar. Con posterioridad, en noviembre del 2022, la Audiencia Nacional cambia su criterio, el que había manifestado en esas sentencias que veíamos del verano del 21. En estas sentencias, la Administración Tributaria vuelve a admitir como gastos que pueden formar parte de la deducción los referidos a los estudios de viabilidad, esos gastos de diagnóstico tecnológico. Y asimismo también admite los gastos de adquisición de tecnología avanzada en forma de licencias, patentes, know-how, pero el contribuyente defendía que el resto de gastos también tenían que formar parte de la base de la deducción. ¿Qué es lo que establece la Audiencia Nacional en estas sentencias? Bueno, pues cambia su criterio y considera que no puede formar parte de la deducción ni el desarrollo del software ni la producción del software. Por lo que respecta a la primera cuestión, niega la aplicación de esta deducción al desarrollo del software porque considera que no entra dentro del concepto que veíamos antes de diseño industrial. Y ello por tres razones. Porque considera que el software está excluido de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, porque de la clasificación de UNESCO y Locarno se establece que el diseño de software no es diseño industrial y porque existen títulos de grado específicos para los profesionales del diseño industrial diferentes de los de las ingenierías. Respecto de la segunda cuestión, considera que tampoco la producción de software puede ser acreedora de esta deducción, porque considera que no está incluida en el concepto de ingeniería de procesos de producción. Estas sentencias han sido recurridas ante el Tribunal Supremo, que está pendiente aún de admitirse o no a trámite el recurso, con lo cual, como sucedía en la primera cuestión, tendremos que estar a la espera de lo que finalmente decida el Tribunal Supremo para determinar el alcance de esta deducción a proyectos de software. Y estas serían las dos principales novedades a nivel jurisprudencial y doctrinal en relación con esta deducción por I+D+I. Por mi parte, te doy paso, María. Yo antes, para que puedas ver el... sí, mientras os cambiáis, no sé, es que hubo antes un problemilla que aquí Sandra y yo lo íbamos viendo. Ahí en la pantalla veo una pregunta, pero yo aquí no tengo ninguna. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta y es que se nos fue un momento el Zoom, igual no se reflejó. Si queréis, levantáis la mano, puedo daros paso de viva voz o nos la volvéis a hacer. No sé, o después al final. Ya os digo, es que en la pantalla nos aparece una pregunta. Sí, pues mirad a ver vosotras mientras os cambiáis.
Que no se No se oye. No se oye. Vale, sí, pues es que debió de haber algún problema porque a mí también se me fue el Zoom. Fue un momento determinado. Vale. Ahora espero que se oiga porque si no seguiría... Nada, ya está, entonces nada. Bueno, la tenemos. Sí, la tenemos. Pues muchas gracias, pero si queréis hacer preguntas, animaros y para que sea más interactivo. Ya está, ¿no? Ya está, bueno, pues si no al final lo hacemos. Sí, vale. Sí. Comparte pantalla, creo que no la estamos viendo. ¿Tú sí? Pues es que yo no sé. ¿Estáis viendo la pantalla? No, igual no, ¿eh? Yo creo sí, que eso. Ahí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vale, genial. Es Bueno. que esto es un milagro. Sí, sí. Bueno, cualquier cosa nos decís, ¿vale? Si hay algo Sí. que no se ve o que no queda claro, nos comentáis. Bueno, lo primero, solo medio minuto, ya nos introdujo un poco Monse, daros las gracias como ha hecho Alma por parte de Garrigues. Yo, por supuesto, bueno, estamos encantadísimos de poder estar aquí, que bueno, sabéis que nosotros, nuestra sede central está aquí en el Parque Científico Tecnológico de Gijón. Entonces, bueno, estamos entre comillas en casa, pero bueno, Sí. siempre es un placer que nos inviten a participar y sobre todo, bueno, con unos ponentes de la calidad de Garrigues, ¿no? Es un auténtico placer. Nosotros, bueno, como para los que no nos conozcáis, somos una consultora que, como decía Monse, llevamos, bueno, desde el 2001, nacimos en el ámbito de aquí del ayuntamiento, en Cristasa, pero bueno, vinimos enseguida en el 2003 al Parque Tecnológico, con lo cual cuando llegamos prácticamente no había ni edificios, ¿no? Aquí estaba este edificio de ahora y en el que estábamos. Y bueno, la verdad es que es un placer estar aquí en el parque. Bueno, estamos especializados en temas de búsqueda de financiación, de incentivos fiscales, pero en la parte de la aplicación, no la parte jurídica, sino en la parte de técnica, de saber qué proyectos, como comentaban antes, pueden encajar en I+D+I, cuáles no, y bueno, en la parte de gestión y tramitación documental, ¿vale? Tenemos también un área de eficiencia energética, que bueno, ahí está todo lo relacionado con proyectos del IDAE y demás. Comentaros la parte de deducciones, bueno, como la parte que a mí me toca, bueno, vamos a centrarla sobre todo en dos partes, una la parte de deducciones fiscales de I+D+I y otro de bonificaciones del personal investigador. Hay cosas que ya han comentado Alma, pero bueno, sí me gustaría incidir o comentar desde otro punto de vista o completando un poco lo que hemos comentado, ¿no? Porque al final, digamos que yo creo que puede ser complementario. Lo primero es que, como hablábamos, la parte de deducciones fiscales de I+D+I es un incentivo que se insiste mucho desde hace muchos años por parte de la OCDE. Hay informes que demuestran o que destacan cuál es el impacto que tiene para la mejora de la competitividad empresarial y de la inversión en proyectos de I+D+I y en el hecho de que nuevas empresas empiecen a desarrollar estas actividades. Y bueno, un poco en lo que es la estrategia estatal de ciencia, tecnología e innovación 2021-2027, este compromiso con las deducciones fiscales se mantiene. Concretamente, lo que se pretende es incrementar el gasto en actividades de I+D+I de lo que venía siendo en el 2018 un 1,24 del PIB. Se pretende llegar al 2,12 del PIB en el 2027. Llevamos todos años tras años intentando tener esa apuesta y por la I+D+I, pero bueno, la verdad es que vamos a ver luego un poco los resultados de la parte de informes motivados, que es un poco lo que da seguridad jurídica, pero bueno, sí se ve que las empresas, bueno, cada vez apuestan más por este incentivo, ¿vale? Hasta ahora, ¿por qué no se había venido aplicando o no se aplicaba como se quería? Porque en realidad los incentivos fiscales, pues casi desde 1978 creo que empezaron con la parte de, o sea, llevan muchísimos años con menos ventajas, pero bueno, sí que ya existían. Gran parte del problema es lo que decíamos del desconocimiento de qué actividades son I+D+I, ¿no? Al final, yo creo que una de las cosas que genera inseguridad es la propia terminología, que los conceptos de investigación, de desarrollo y de innovación son distintos en función de la ley del impuesto de sociedades, de la convocatoria de ayudas correspondientes, de las bases no es lo mismo pues de un proyecto de I+D, ahora está bien abierto, por ejemplo, pues planes de innovación y sostenibilidad.
pues la definición de investigación y desarrollo siga habiendo diferencias con lo que hay en la ley del impuesto de sociedades. Hay diferencias también pues, con la calificación de proyectos de I+D de, por ejemplo, la convocatoria del IDEPA aquí en Asturias, o con otras convocatorias regionales, otras convocatorias del Ministerio, ¿no? Entonces, eso de que no haya una unificación de conceptos hace que también pues, las empresas tampoco tengan seguridad, o que digan, o que les genere un poco de inseguridad, ¿no? Decir, bueno, pues si yo este proyecto ya lo tengo reconocido, ya tengo una subvención que me reconoce que es I+D, pues ¿por qué tengo que volver a certificarlo? ¿Por qué tengo que volver a pasar por este trámite si yo en realidad ya tengo ese reconocimiento, ¿no? Y la realidad es que eso, pues hay veces que el hecho de que no sean exactamente la misma terminología, pues conlleva esto. Luego también es verdad que hay veces que sí, bueno, las empresas muchas veces consideran a lo mejor que parte de lo que hacen pues que son actividades normales dentro de su actividad y no lo ven como parte de I+D+I, ¿no? Entonces, bueno, sí que es importante que se aclare y sobre todo que se demuestre y que se defina, ¿no? Hay veces que el problema es que una misma realidad contada de distintas formas pues puede dar lugar a que sea un proyecto de innovación tecnológica, que sea I+D o que no sea nada, ¿no? Entonces, por eso a veces también la articulación y el hecho de que exista el informe motivado es importante porque hay una memoria técnica detrás, porque te permite tener un estudio del estado del arte, te permite tener documentado pues, de la manera, comparándolo con el estado de la técnica actual y con las evidencias científicas, pues ver cuál ha sido los desarrollos y lo que la empresa propone, ¿no? Entonces es muy importante documentar esa parte bien, porque si no, pues lo que os digo, un mismo proyecto puede pasar de ser I+D a no ser nada. Luego el tema del personal, también hay veces que hay dudas, ¿no? de qué es lo que es un personal que está en I+D+I, ¿no? Es necesario que sea en exclusiva, ¿vale? Con que sea personal que esté con otras tareas, pero que sea parcialmente de dedicación a I+D. Eso también a veces conlleva dudas, ¿no? Y luego el desconocimiento a veces también del funcionamiento, ¿no? De los incentivos fiscales, que hay veces bueno, yo creo que los interlocutores son muy distintos, ¿no? Está el director financiero, está el director de I+D, está el director de producción, están los asesores fiscales y cada uno tiene una visión distinta, ¿no? Entonces, también en función de quién sea el interlocutor en la empresa, pues al final la decisión es distinta, ¿no? Y es relevante. ¿Qué ventajas tienen las deducciones fiscales? Que son objetivas y que sí que están ahí. Decimos que es efectos equiparables a una subvención, porque bueno, la subvención parece que es como un dinero pues, que se ingresa en una cuenta y se ve como mucho más claro, pero bueno, los directores financieros ahí sí que tienen muy claro que no solo son las subvenciones, ¿no? Sino que el hecho de tener una deducción del impuesto de sociedades implica que no tienes que pagar un impuesto, entonces, o pagar menos de ese impuesto, entonces hay una, digamos, ventaja directa, ¿no? Y además que no tributa, tú tienes una subvención y la tienes que contabilizar como ingreso, ¿no? Entonces tienes que tributar por ello como ingreso, mientras que de esta manera es algo que dejas de pagar. También es importante que es compatible con otras formas de ayuda, ¿vale? Hasta hace unos años había que minorar una parte de la subvención, ahora no, ahora nos obligan a minorar el 100% de la subvención, pero puedes seguir teniendo, que tú sigas teniendo tus gastos de I+D que declaras, que pueden ser incluso mayores de los que has presentado para una subvención, descuentas la parte de la subvención y todavía, bueno, sobre lo que se aplicaría la base de la deducción, ¿vale? Sobre lo que se puede deducir. Vamos a ver luego un ejemplo práctico para que lo veáis. Importante también que no tenemos límite de presupuesto. Muchas veces nos quejamos en el tema de las ayudas que hay lo que llamamos concurrencia competitiva, ¿no? Que no vale con que mi proyecto sea muy bueno, sino que hay una dotación presupuestaria para esa convocatoria. Entonces tú tienes una dotación de 10 millones de euros, de 6, de 100 y se acaba. Esto es como es una nota de corte, ¿no? Como ahora que salió la EBAU, pues es una nota de corte, nunca sabemos muy bien dónde va a estar. Entonces tienen que ser los mejores proyectos, ¿no? Puede que mi proyecto sea muy bueno, pero si encaja mejor luego además hay unas prioridades temáticas, si encaja mejor una prioridad temática o en los criterios de valoración de cada convocatoria, pues hace que haya unos proyectos que tengan más posibilidades de recibir financiación. Aquí no. Aquí eso sí que es verdad que es lo bueno que tiene, ¿no? No tenemos que estar en ninguna prioridades temáticas, ni en unos sectores determinados, ni hablamos también del tamaño de la empresa, puede ser una microempresa, puede ser una gran empresa, que también hay muchas quejas porque las grandes empresas no pueden, cada vez tienen más limitado, ¿no? El acceder a mucha parte de las ayudas, sobre todo si son a fondo perdido, pues aquí son compatibles, ¿vale? No tiene ninguna diferencia una gran empresa de una
una pyme en cuanto al acceso a las deducciones, ¿vale? Es muy importante y no se acaba. O sea, es proporcional al gasto. Cuanto más gastemos o cuanto más invirtamos en I+D, mayor va a ser la deducción que podemos aplicar. Y luego otra cosa también relevante es que no requiere el éxito del proyecto. Hay veces que con el tema de las ayudas, cuando estamos definiendo un proyecto, a veces da miedo, ¿no? Pues oye, ponemos estos objetivos pero son muy ambiciosos. ¿Qué pasa si no llegamos? ¿Qué pasa si no se consiguen? Aquí lo importante es demostrar que tú has realizado esas actividades, o sea, que tú has tenido esas actividades de generar conocimiento, de intentar buscar una mejor solución, pero si no has llegado a conseguir el éxito, no es un problema, ¿vale? Sigues teniendo derecho a deducir por esas actividades que has realizado. Está el tema de dos temas importantes, ¿no? Tú tienes que, como decíamos, es una deducción que se aplica sobre la cuota íntegra del impuesto y ahí, si no tienes cuota íntegra positiva o si tienes superior al tema de los límites que comentaba Alma antes, tienes 18 años para poder aplicar esa deducción, ¿vale? Siempre que tú consignes ese gasto de I+D, tú tienes 18 años si tienes insuficiencia de cuota para poder aplicarlo, ¿vale? Esos gastos de I+D. Y luego además tenemos la posibilidad de monetización, que también comentábamos, ¿no? De renunciando a ese 20%, o sea, con ese descuento, pues en caso de insuficiencia de cuota también podríamos pedir que nos abonen esa deducción. Entonces, bueno, está claro que están puestos todos el marco fiscal posible y todas las ventajas para que realmente esto tenga aplicación. ¿Qué gastos podemos deducir? ¿Qué tipo de gastos podemos deducir dentro de un proyecto? Aquí es como un proyecto normal, ¿vale? Lo único que nos exige es que sean gastos directos, es decir, no nos admiten gastos indirectos ni gastos generales. Sí que tienen que ser directos, pero siempre y cuando sean directos se pueden incluir gastos de personal y aquí no nos obliga ni a que sea un grupo de cotización concreto, o sea, no tenemos por qué estar en el grupo de cotización 1, 2, 3, 4, ni tiene por qué ser titulados. Es verdad que tienen que participar directamente en actividades de I+D+I, pero puede haber gente de taller que participe en las pruebas o en el análisis de hecho, suele ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, no exige que tú tengas que tener una titulación determinada. Sí que tienes que demostrar las tareas que has realizado y demostrar que tienes competencia y cualificación para realizarlas, ¿vale? Pero no es requisito que tengas ninguna titulación específica. Tampoco es el requisito que tengas que estar dedicado a I+D+I en tu totalidad, o sea, es simplemente tú identificas las horas que has dedicado a estas actividades, lo documentas, explicas bien las tareas y puedes deducirte por esos gastos, ¿vale? Son parte de lo que consigna tu presupuesto del proyecto, ¿vale? Tus gastos del proyecto. Luego tenemos gastos en materiales también, ¿vale? Los materiales que se utilizan para la realización de pruebas o para el desarrollo de un prototipo o una planta piloto. O sea, todo lo que desarrollemos, pues esos materiales que utilicemos exclusivamente para desarrollar esas pruebas o esos prototipos se pueden incluir como gasto, ¿vale? Gastos en colaboraciones externas, ¿vale? Pueden ser de centros tecnológicos, pueden ser de organismos públicos de investigación, pero pueden ser de empresas privadas también, de cualquier tipo de subcontratación, digamos, o de colaboración técnica, ¿vale? Para el desarrollo de esa actividad. El tema de activos también, que hablábamos antes de inmovilizado material intangible. Los activos se pueden meter, en este caso, la parte de la amortización, ¿vale? Sería lo que consignaría el gasto. O sea, la amortización en cuanto a la duración de cuánto se ha utilizado pues, esos equipos o para el desarrollo de ese proyecto. O sea, si tenemos un equipo, aunque sea que no esté afecto en exclusiva a las actividades de I+D+I, tenemos un equipo de producción, pero que tenemos que hacer unas pruebas y necesitamos parar o utilizar esas horas de ese equipo, pues esas horas que podamos demostrar que se han utilizado para pruebas, pues se puede incluir la amortización, ¿vale? De esos meses o de ese tiempo que se ha dedicado a estas actividades. Y luego también admite otra partida que es otros costes y gastos, que bueno, es un poco entre comillas trampa, porque ya os digo que no se admiten indirectos, con lo cual en la teoría sí, por ejemplo, se admiten viajes, pero bueno, tiene que estar muy directamente vinculado y tiene que estar muy trazable, ¿no? Con lo cual ahí es verdad que es una partida que tampoco permite grandes volúmenes de gasto, pero bueno, que ahí está, ¿no? O sea, que sí que se pueden incluir cosas. Luego también, bueno, vamos a ver luego la parte de la certificación, como hablábamos, para tener seguridad jurídica. Esto es muy importante porque cuando consignamos un presupuesto, consignamos los gastos de un proyecto,
una cosa es lo que se ve desde la empresa, otra cosa es lo que desde el punto de vista de una consultora podemos ayudar a aflorar de gastos realmente bueno, que se pueden incluir y que siempre y cuando se pueda demostrar que son dedicados a actividades. Y luego es importante la parte de la certificación, ¿no? Que decíamos. ¿Por qué? Porque si no, pues al final, si tú vas por la vía de la autoliquidación o por la vía sin consulta vinculante que hablábamos, o por el previo de valoración o sin informe motivado, siempre vas a tener pues la palabra de Hacienda, de un técnico, de un inspector de Hacienda que pueda venir a tu empresa a verificarlo contra la propia empresa, ¿no? Entonces, todo lo que te permita dar seguridad jurídica y todo lo que te permita certificar y pasar por una auditoría de gastos y demostrar el hecho de que sean coherentes y que sean, bueno, que tengan sentido, ¿no? y que no se hayan, que estén adecuados a los gastos y a las actividades que has realizado, pues es importante. Cuantía de la deducción. Esto, bueno, lo hemos visto ya. Como veis, aquí lo más importante es recalcar otra vez la diferencia que hay entre si tenemos un proyecto de investigación y desarrollo a si tenemos un proyecto de innovación tecnológica. ¿Vale? Si el proyecto es de innovación tecnológica, es un 12%, ¿vale? De esos gastos que decíamos de personal, de colaboraciones, de materiales, de amortización de activos. Mientras que si el proyecto lo calificamos o lo conseguimos que nos lo califiquen como investigación y desarrollo, podríamos optar hasta un 42% y luego con las deducciones adicionales, ¿no? Que hablábamos del 17% de personal en exclusiva y del 8% de los inmovilizados, bueno, materiales e intangibles en exclusiva también. Decíamos también que eso es sobre el 42% sobre el exceso de la media de los 2 años anteriores. Eso quiere decir que si llevamos 2 años sin aplicar deducciones por I+D, vamos a ir automáticamente, siempre que sea un proyecto de I+D, al 42%. ¿Vale? Si los 2 años anteriores no hemos tenido deducciones por I+D. Aunque ahí hemos tenido ayudas o subvenciones, esto es asociado a la deducción que se haya aplicado, ¿vale? En los 2 años anteriores. Y si no, pues van a primar que cada vez gastemos más. O sea, lo que se prima en realidad es que haya un incremento en esas deducciones, ¿vale? Que cada vez gastemos, invirtamos más en I+D. Lo que decíamos de la novedad objetiva o subjetiva, que recalcaba mucho Alma que es tan importante, efectivamente, si conseguimos demostrar una novedad objetiva, para eso es muy importante lo que os decía del estudio del estado de la técnica, ¿vale? De hacer un buen estudio del estado del arte, donde metamos todas las patentes. Hay veces que cuando bueno, empezamos a trabajar con una empresa, muchas veces pues la empresa a lo mejor, si sabe que hay algo que está haciendo su competencia o una patente, pues a veces te la intenta como ocultar, ¿no? Para que tú no detectes, uy, se ha ido... Pues ahora se te fue. Sí. ¿Vosotros lo estáis viendo bien? Sí. Vale. Bueno, algo es algo. Se fue aquí en la sala la pantalla. Yo creo que seguimos en Zoom. Creo que se apagó directamente. Sí. Pues está conectado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Disculpar, estos problemas, mira, si igual es la batería. Sí, pero espera a ver si... ¿Está enchufado? ¿Está? Sí. Yo creo que sí. Lo había conectado, precisamente lo había detectado y se había conectado el equipo. Pero parece que es el problema. Sí, parece que sí. Vamos a probar a enchufar en otro sitio. Sí, igual es este el tuyo, ¿eh? Sí. Vamos a enchufar aquí. Bueno, y si no, si se oye, podemos seguir sin... Sí, yo como queráis. Sin... Lo que pasa es que no sé si lo estáis viendo, no deben estar viendo la presentación, ¿eh? La presentación no, porque la presentación está en el tuyo que pero ahora está cargando. Vale. Sí, debe ser pues será el enchufe o algo, cualquier cosa. Disculpar, ¿eh? Esto del parque tecnológico, ya lo habías dicho, ya lo habías adelantado. No se puede decir, es que pero yo es lo que digo, que ya está, era... Bueno, estábamos viendo un poco la definición, ¿no? Creo que no sé si, igual no sé si la podéis ver ahora. No, todavía no. Vamos a compartir, sí. Yo no me tengo igual, es que ahora estamos fuera. Espera, voy a meterme en ya como estabas antes. ¿Sí?
Bueno, si queréis ir haciendo preguntas, alguien que esté Sí. online o físicamente, podemos aprovechar. Yo, mientras, si queréis, os pregunto a vosotras un poco, que antes, ahora decía María lo de que sí que es verdad que se está notando un poco que cada vez las empresas piden más estas subvenciones, pero bueno, no del todo. ¿Vosotros lo notáis en estos últimos años, cambios que las empresas cada vez están, cada vez están más comprometidas, comprometidas, innovadoras y conscientes de que efectivamente pues, tienen que hacer un buen análisis porque un proyecto, como bien decía María, se queda fuera de la actividad de derecho a deducción o entra en la de I+D, que es en teoría la que te permite una mayor deducción fiscal, ¿no? Entonces, efectivamente, pero sí que es verdad que ha costado, por ese desconocimiento que comentábamos, no tanto de la normativa fiscal como de lo que estoy haciendo y cómo lo puedo poner en valor. Sí, ¿no? Y quizás un poco también lo que decíais, que quien tiene un buen departamento financiero, quizás se encuentra más seguro. De muy ligado al de I+D+I, entonces, bueno, pues ahí es más fácil, ¿no? Sí, pero las empresas un poco que quizás no, que son más pequeñitas. Con más pequeñitas les cuesta más. Porque tiene que recurrir siempre a la ayuda de un tercero para expurgar de verdad qué está haciendo, ¿no? Y sin embargo, lo importante que es, porque yo tanto el otro día como hoy dices, pero es que las deducciones son súper importantes, lo que te puede suponer a la hora de pagar o no pagar. Y veis que con esto, mira, tenemos preguntas. A ver. Mira, aprovecho y mientras estás, María, voy haciendo preguntas. Nos pregunta Alejandra. Hola, la bonificación del 40% en las cuotas de seguridad social por personal investigador, ¿qué procedimiento o cómo se debe realizar correctamente? ¿Actualmente hay empresas que se dedican a ello? ¿Sería correcto subcontratar este tema? Bueno, eso vamos a verlo después, que era vale, la pues parte, entonces... pero bueno, no, está bien preguntado, igualmente, por adelantarlo un poco. Eso sería parte de lo que hablábamos antes de las bonificaciones. Una cosa son las deducciones, que tú ahí tienes que tener un proyecto de I+D+I, tiene que estar individualizado por proyectos, y luego las bonificaciones del personal investigador, que sí que son compatibles con las deducciones cuando se trata de pymes innovadoras, sería solo para la parte del personal, ¿vale? Para bonificaciones de la seguridad social. De la seguridad social, exactamente, es de las aportaciones empresariales de las cuotas a la seguridad social, ¿vale? Pues sí, y ahí es un 40% y bueno, se puede hacer directamente, aplicarlo, pero también lo lógico es tenerlo documentado, ¿no? Cuando es a partir, bueno, vamos a ver lo que cuando es a partir de 10 investigadores es obligatorio tener un informe motivado para poder aplicarlo y cuando es menos, pues no. Pues muchas gracias, Alejandra, que también pregunta luego lo vemos, si no queda nada claro, tendría que justificar, seguimos hablando. Cualquier cosa, sí. Y ya hemos retomado. Aquí aparecen los dos importantes. Vale. Bueno, por comentar lo que estábamos viendo un poco de los conceptos, ¿no? Que decíamos de la novedad objetiva o de la novedad subjetiva. No sé por qué me parece que se acopla. Porque tenéis que mutearlo. Ahora sí. Perdona. Bueno, como comentábamos, el tema que os decía, estábamos con toda la parte del estudio del estado de la técnica, ¿no? Que decíamos que era muy, muy importante hacer un buen estudio del estado del arte, cuando os decía, cuando vamos a ver una empresa, pues a veces queremos como demostrar la primera impresión es demostrar que nosotros tenemos la mejor solución y que nuestro producto o nuestro proceso es totalmente novedoso frente a lo que hay, ¿no? Pues ahí nosotros siempre recomendamos ser totalmente transparentes, ¿no? Y decir, si conocéis a alguien que haya una patente en el mercado o que vuestra competencia haya hecho algo, aunque no sea exactamente igual, es mejor aflorarlo y comentarlo porque seguro que podemos entre todos intentar identificar diferencias, ¿no? Porque si no, pues, esa empresa estaría fuera del mercado, ¿no? Si es consciente de que tiene una mejora respecto a lo que hay, pues lo importante es identificar esa mejora, ver cómo poder diferenciarlo, qué tecnología se está aplicando distinto, qué avance tecnológico supone y ahí, bueno, si lo podemos defender bien, pues podremos defender el proyecto como I+D. Vale. Dos cosas importantes o cosas importantes, por ejemplo, bueno, veis que en cuanto a investigación y a desarrollo, el porcentaje, como habéis visto, es el mismo, podemos aplicar un 25 o un 42 y con las deducciones adicionales, con lo cual no es tan importante esa diferencia,
pero bueno, sí que es verdad que las definiciones son muy distintas, ¿no? Entonces, en investigación hablamos de indagación original planificada. Es importante lo de original y lo de planificada. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un hallazgo o si encontramos una solución a la idea genial, pero que no haya una planificación, que no tengamos un planning, un cronograma, no podemos considerarlo como investigación, ¿vale? Entonces hay veces que aunque haya surgido un poco de una manera más improvisada, es muy importante que tengamos un cronograma, que tengamos definidas muy bien las actividades, que se vea que haya sido fruto de una planificación. Y luego que sea original, que sea algo que sea distinto a lo que existe, o sea, que sepamos decir en qué es distinto. Y luego ya veis que aquí habla de conseguir un nuevo conocimiento y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico. O sea, mete la ciencia y la tecnología, no vale solo ciencia ni tecnología, sino las dos partes, mete que haya un avance y una superior comprensión, o sea, que se consiga avanzar en esa comprensión de la ciencia y la tecnología, y luego además que haya un nuevo conocimiento, ¿vale? Con lo cual la parte de investigación es verdad que digamos es muy exigente, ¿no? Es como la más exigente de todas. Luego estaría la parte de desarrollo, que ahí sí que es verdad que hay cosas que hay una ligera diferencia con innovación tecnológica, que ahí sí que hablamos o de la aplicación de los resultados de la investigación, pero también sí que aquí no es I, sino o de cualquier otro conocimiento científico, ¿vale? O sea, no tiene por qué venir un proyecto de desarrollo de una actividad de investigación, necesariamente. Puede ser que venga de otro conocimiento científico, que estemos aprovechando algo que haya actualmente en una patente que no sea nuestra, ¿no? Que sea algo que esté en la ciencia, ¿vale? Sí que es necesario que se utilice para desarrollar un nuevo material o producto o para el diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, y aquí es donde viene el matiz, o mejoras tecnológicas sustanciales de esos materiales, productos, procesos o sistemas persistentes, ¿vale? Si os fijáis, hablamos de mejora tecnológica sustancial. Entonces es lo que tenemos que intentar demostrar y que intentar defender, ¿no? Pues para eso es importante eso, pues tener... No es que sea imprescindible contar con alguien externo, también tanto ni bonificaciones ni deducciones, porque seguro que hay personal cualificado en la empresa para poder demostrarlo, pero bueno, yo creo que siempre ayuda para tener en cuenta pues, un poco la picardía o el cómo explicarlo o bueno, cómo defenderlo, ¿no? Y luego estaría la parte de lo que hablábamos de innovación tecnológica, que sería la parte de que haya un avance tecnológico en esa obtención de un nuevo producto, proceso productivo o tecnología, ¿vale? Puede ser proceso, producto o tecnología o proceso. Sí que es verdad que aquí lo que decíamos es que tiene que ser una novedad subjetiva, es decir, aquí la novedad es para la empresa que lo está aplicando, ¿vale? No es frente al estudio de todo el ámbito científico y tecnológico, no es recoger todo ni es que no exista, sino es que realmente la empresa no lo haya aplicado hasta ahora porque no lo conocía, ¿no? Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado con las actividades que están excluidas, porque hay veces que roza la parte de las exclusiones. Entonces digamos que la innovación tecnológica tiene una parte que está muy cercana al desarrollo y tiene otra parte que está muy cercana a que ya no es nada, ya no es innovación tecnológica. Entonces es muy importante poder defenderlo bien y poder evidenciarlo bien. ¿Qué cosas sí que están excluidas? ¿Qué hablábamos? Bueno, esfuerzos rutinarios, cosas que no suponan esa novedad significativa. Esfuerzos rutinarios para mejorar la calidad de productos o procesos. Muchas veces, y eso ocurre, las empresas están siempre desarrollando nuevas cosas, porque tú al final, dentro de tu actividad, tienes que estar buscando mejoras, pero ojo que no sea un esfuerzo rutinario. Si es algo que forma parte de tu actividad, se considera que no es nada, ¿vale? No es innovación tecnológica. O sea, tiene que ser algo que tú ya definas y que sea algo, es proceso. Tampoco vale que te estés adaptando a los requisitos de un cliente. O sea, no vale que tu cliente te pida o te exija o te determine o que la normativa. Y veces que dicen, no, es que esto lo hacemos para cumplir la ley de entrar en este mercado. No. O sea, si lo haces para cumplir una ley y te limitas a eso, quedaría fuera, ¿vale? Hay que siempre defenderlo desde el punto de vista técnico y tecnológico, no desde el punto de vista comercial ni legislativo. Cambios periódicos o de temporada también están excluidos, ¿vale? Porque si no ahí, pues con todo el tema de muestrarios, de hecho ahí las excepciones precisamente son los muestrarios textiles y de la marroquinería y el calzado, que sí que, bueno, se permite que entren porque, bueno, ahí sí que van haciendo cambios periódicos y es propio de su actividad, ¿no? Pero no quiere decir que no sea novedoso, tienen que seguir demostrando que es sustancial, pero sí que se les permite incluirlo, ¿vale? Pero otro tipo de cambios que sean más rutinarios o más propios de la actividad quedarían excluidos. Y las modificaciones estéticas son menores. O sea, yo si cambio algo, o cambio una funcionalidad, o cambio algo que sea menor, que no sea sustancial, eso no se considera ni I+D ni innovación.
Tampoco la planificación de la actividad productiva. O sea, si yo tengo que hacer un cambio en mi planificación para adaptarme a algo nuevo, para adaptarme a veces sí que llega relacionado pues, con una nueva máquina. No tengo una nueva máquina que he comprado para mi planta, ¿no? Y eso implica que yo voy a hacer cambios. Claro, eso depende cómo se pueda demostrar. Si tú lo único que haces es adaptarte a esa maquinaria para poder planificar la actividad productiva, o sea, para planificar tu producción, pues es algo habitual. Ahora, si eso conlleva que tú tengas que hacer cambios relevantes, que tengas que cambiar tu manera de fabricar, que tengas que hacer cambios en el proceso productivo, pues ahí eso sí, pero tienes que separarlo de lo que es la planificación de la actividad productiva. También lo que hablábamos de modificación de instalaciones de máquinas, como os decía, ¿no? ¿Vale? Todo lo que, siempre que no esté afecto a actividades de I+D+I, esas máquinas, si son simplemente cambios en las máquinas, no se considera I+D+I. Soluciones a problemas técnicos o procesos productivos interrumpidos. Esto también ocurre mucho en los talleres, ¿no? En producción, ¿no? Pues que hay una avería y que tenemos que solucionarlo. Bueno, pues si lo que estamos solucionando es algo que ha fallado, tal y como está concebido así, eso estaría excluido. También la parte de estudios de mercado, del tema de ciencias sociales, esto no se considera I+D+I, ni todo lo que tenga que ver con redes de comercialización. ¿Vale? Con la parte comercial tampoco, ni la parte de formación. Es muy importante conocer estas exclusiones, siempre insistimos mucho, porque eso automáticamente va fuera. Entonces hay que diferenciarlo respecto a esto. ¿Cómo se aplican las deducciones en cuota? Que bueno, yo creo que estamos dándolo por hecho y a lo mejor no es tan evidente depende de quién tengamos aquí de interlocutores, ¿no? Pues si estamos hablando para directores financieros, pues esto le sobra, ¿no? Pero si hay parte que sea equipo técnico, pues seguro que le viene bien, ¿no? Este pequeño píldora, ¿no? Al final, las deducciones en cuota, lo que hablamos de las deducciones fiscales, se aplican en la cuota íntegra del impuesto de sociedades, ¿vale? Al final es sobre lo que tenemos que pagar como empresas, pues hay una parte de los beneficios, pues lo que hay que pagar a Hacienda, ¿vale? Veis que se calcula la base imponible, se aplica el tipo de gravamen y de ahí sale la cuota íntegra. Antes hablábamos de las deducciones máximas que había, que eran efectivamente sobre la cuota íntegra, menos las deducciones por doble imposición internacional y las bonificaciones. Aquí aparecen también las bonificaciones, ¿vale? Y luego otro tipo de deducciones entre las que se incluyen I+D+I. Y de ahí sale la cuota líquida. Entonces, esto es, o sea, de lo que vamos a tener que pagar sobre el impuesto de sociedades, por eso es tan relevante. Bueno, no voy a entrar en la parte de los máximos que ya habíamos comentado que se pueden aplicar. También se habló que es fundamental tener en cuenta la parte de la monetización, ¿vale? Se puede monetizar si no tenemos, esto fue una queja y tampoco lleva tantos años aplicándose la parte de la monetización, no recuerdo, pero sería hace, un tiempo pasa volando, pero igual hace 5 o 6 años o menos incluso, ¿no? Menos, sí, pasa tan rápido el tiempo, yo ya me voy, pero bueno, sí que es verdad que había mucha queja porque hay empresas, sobre todo las que son más intensivas en I+D+I, pues que muchas veces son startups o son empresas que les cuesta mucho tener beneficios, ¿no? Porque invierten mucho en I+D+I. Entonces dicen que es que yo para qué, esto a mí no me van a incentivar de ninguna manera. Pues sí, tú al final si renuncias a ese 20% y siempre y cuando sigas reinvirtiendo en I+D+I, tanto a nivel de personal como a nivel de mayor dedicación de recursos a I+D+I, pues puedes beneficiarte, ¿no? de esta abono, de esta deducción. Sí que es fundamental aquí tener informe motivado. Aquí no lo puedes hacer directamente. Si no tienes informe motivado, es imposible. Y luego tiene que haber pasado como mínimo un año desde que haya finalizado el periodo impositivo que se genera la deducción. Había un mecanismo que había antes en los incentivos fiscales, en la emisión de los informes motivados, que era de priorización de informes. Hace unos años los informes motivados iban muy lentos y tardaban años en llegar. Entonces sí que es verdad que claro, a veces decías, Colín, es que lo que se pretende es ayudar a que puedan tener, digamos, agilizar ese cobro y al final si tengo que esperar a tener el informe motivado 2 años, pues en realidad esto no es ningún incentivo. Entonces, hay todavía una priorización, ¿vale? Si yo voy a aplicar una monetización, puedo indicar en la solicitud de ese informe motivado que voy a monetizar y me dan una priorización de esos informes. La realidad es que ahora no se aplica tanto. En el último año, nada, yo creo que había habido muy pocos los que se habían solicitado de esa priorización porque te piden presentar el modelo 200, el modelo 210 y al final tampoco era tan necesario porque ahora sí que están siendo mucho más ágiles en la resolución de esos y en las emisiones de esos informes, ¿vale? En realidad, pues eso, depende de en qué momento se presenten, pero pueden tardar pues desde 2, 3 meses, 6 meses, pero no son como antes que tardaban más de un año, ¿no?
Y otra cosa importante es que la deducción aplicada o abonada para poder pedir el abono no puede ser superior, tiene que ser inferior a 1 millón de euros para proyectos de IT y de 3 millones de euros para, en general, I+D+I. Pero bueno, la mayor parte de las pymes cumplen este requisito. ¿Qué vías tenemos para implementar la deducción? Bueno, pues para poder tener esta deducción por I+D+I podemos ir a la vía tradicional, que es lo que decíamos de autoliquidación, que es la vía directa. Pues automáticamente consignamos ese derecho a deducir y yo te digo, vale, pues mis gastos en I+D+I han sido estos. Sí que es muy importante acordaros que tenemos que tener individualizados por proyectos, ¿vale? No vale que tengamos las actividades de I+D+I en su conjunto, o hay empresas que dicen, no, yo lo que tengo es una subcontratación a un centro tecnológico por importe X. Vale, genial, pero tienes que tenerlo siempre asignado a un proyecto, o sea, tienes que tener un proyecto que haya detrás que sea I+D+I, no vale solo con que sea esa factura, ¿vale? Tiene que tener un proyecto detrás. Pero tú puedes pedir la aplicación de la deducción directa, ¿vale? Por la vía directa. ¿Qué pasa? Pues que esto no da seguridad jurídica y que bueno, que muchos asesores fiscales pues están un poco en contra porque al final tienes muchas más posibilidades de tener una inspección fiscal y de tener problemas con la parte de la aplicación de las deducciones y con otra serie de cosas que aún estando bien pues son subjetivas y pueden estar abiertas a interpretación y pueden generar problemas. Por eso surgen estas vías de seguridad, ¿vale? Estaría la consulta vinculante, que sería un poco la aplicación de lo que Sandra nos estuvo un poco pormenorizando y analizando detalladamente, ¿vale? De esas consultas vinculantes que se emiten para, eso es simplemente para la calificación de las actividades, ¿vale? Yo tengo una duda y antes de finalizar el periodo de presentar, el periodo voluntario de presentar el impuesto, bueno, la presentación de la declaración, pues hago una consulta vinculante a Hacienda. ¿Vale? Sobre si mi proyecto es I+D o no. Se suelen aplicar, pero no mucho. No sé, esto lleva abierto, en realidad las consultas vinculantes no son específicas de I+D+I, es para cualquier cosa. Y también contestar. Sí, también. Sí, claro. Entonces, al final, no es un instrumento muy utilizado, sobre todo para la parte de I+D+I, ¿no? Ahí las hay, pero no se utiliza habitualmente. Acuerdo previo de valoración es como una consulta vinculante, pero también tiene la parte de los gastos, ¿vale? Del presupuesto, de los gastos asociados. Y también tiene seguridad jurídica, ¿vale? O sea, otra vía de seguridad jurídica, pero que tampoco se utiliza porque también otra cosa importante es que son consultas a Hacienda. O sea, ambas vías, como os fijáis, están en Hacienda. No hay un equipo técnico que evalúe esa consulta, sino que es una evaluación tributaria o, bueno, desde el punto de vista de la interpretación de la ley, no entran en expertos técnicos. ¿Qué pasa con la vía del informe motivado? Pues que, bueno, además de entrar entrar en el Ministerio de Ciencia e Innovación, es un informe motivado y vinculante para Hacienda. O sea, si tú tenemos un informe motivado del Ministerio de Ciencia e Innovación, eso es vinculante para Hacienda. Y sí que entramos también en la parte más técnica, o sea que sí que se analiza desde el punto de vista de que sea un experto técnico en esa materia el que analice tu proyecto. Tenemos, digamos, por simplificar, dos vías. Está la vía del Ministerio de Ciencia e Innovación, que te exige una certificación por una entidad acreditada por ENAC, que es lo que comentábamos antes, y estaría la vía de CEDETI. ¿Vale? CEDETI lo que te emite es un ex ante. ¿Qué quiere decir ex ante? Que te lo aprueba, ese informe motivado te lo da en el momento que te aprueba tu proyecto de financiación de CEDETI. ¿Vale? O sea, tú acudes solicitas un proyecto de I+D a CEDETI y además de darte pues, la financiación, además de tener un tramo no reembolsable, tienes un informe motivado ex ante que te lo da en el momento de la aprobación del proyecto, ¿vale? Que es antes de incurrir en los gastos. La otra vía, cuando, bueno, ahí tenemos dos tipos voy a pasarme aquí, hay dos tipos, o bueno, digamos, hay 4 tipos, pero el tipo A, el tipo de informe motivado A, es el que tiene que ver, es ex post, porque es una vez hayas pasado, digamos, hayas incurrido ya en los gastos, ¿vale? Puede haber proyectos plurianuales, por ejemplo, ahora estamos con el tema de los informes motivados del ejercicio fiscal 2022. ¿Por qué? Porque todavía no se ha cerrado, como habéis comentado, pues se cierra en julio de 2023, cuando se presenta el impuesto de sociedades de 2022, ¿vale? Entonces estamos ahora con las certificaciones de proyectos del ejercicio fiscal 2022. ¿Qué pasa? Que esos gastos ya tienen que estar ejecutados en el 22, pero el proyecto puede ser plurianual, puede durar varias anualidades.
puede ser del 21 al 24, puede ser 22-23, pero lo que digamos que hay auditoría de gastos correspondiente a ese ejercicio cerrado, ¿vale? Al 22 en este caso. Puede haber informe de contenido y primera ejecución cuando es la primera vez, la primera anualidad del proyecto, o cuando son 2 anualidades tendríamos un informe técnico de seguimiento, ¿vale? Lo que nos emiten esas entidades acreditadas. Aquí, bueno, hay una relación de entidades acreditadas por ENAC, está EQA, está ENOR, está OCA Certificación, está DNV, está CIE, también hay acceso a quien tiene más cuota de mercado, digamos, en este tema, y es importante también ver que no haya problemas después a la hora de los informes motivados, ¿vale? Que no haya, digamos, trámites de audiencia, o que no haya revocaciones por parte del Ministerio. Que eso no depende depende de muchas cosas, ¿no? Pero no es directamente de que unas sean mejores, otras peores. Todos son iguales de válidas, ¿no? Pero bueno, al final, pues, por circunstancias X, o porque están más metidas en el mercado, o porque conocen mejor, o porque tienen una serie son más estrictas en la interpretación en el proceso, pues bueno, no son exactamente iguales, ¿no? Y eso es una información pública, ¿vale? Hay un informe que está publicado y es un informe público de las certificadoras y de cuáles son las que tienen distintas tasas, ¿vale? De aceptación. Vale, eso sería el informe tipo A, que es el que se suele utilizar para conseguir digamos que hay un certificado ex post para tener un informe motivado tipo A, ¿vale? Y luego tenemos un informe D, que sería para la parte de las bonificaciones de personal investigador, que es la que habíamos hablado antes. El informe tipo B es el que es ex ante y es el que se utiliza para las consultas vinculantes, y el informe tipo C es el que se utiliza para los acuerdos previos de valoración. La realidad es que apenas se utilizan esas vías, ¿vale? 90, bueno, no quiero decir cifras porque, bueno, no me quiero entrar en cifras, pero la mayor parte son o tipo A o tipo D, porque son para las bonificaciones o para la aplicación ya con seguridad jurídica total, ¿vale? De las deducciones. El que sí que sería ex ante sería el de CDTI que os decía, ¿vale? El de CDTI sí, pero es que aquí no tienes que pasar por una certificación, es un mecanismo que no tiene... no pasa por, o sea, los propios técnicos que te aprueban el proyecto CDTI son los que te dicen si es I+D o si es innovación tecnológica, y automáticamente tienes además lo que os decía, estas son las características de las ayudas, y además tienes el informe motivado. Vale. De todos modos, bueno, voy a adelantarme, tampoco es que esos certificados cuesten mucho dinero, ¿vale? Puedes tener digamos que pueden costar desde 1.500 euros, 1.800 euros a 3.000, 3.200 euros, pero bueno, estamos hablando de proyectos hasta de más de 1 millón de euros, ¿vale? Con lo cual tampoco es que sea algo relevante, y es importante siempre hacer la simulación y que compense en cualquier caso, ¿no? En caso de que te salga innovación tecnológica y descontando, por supuesto, todos los gastos asociados, ¿vale? Vale, documentación a presentar. No sé cómo vamos de tiempo para entrar más o menos en este tema. Igual sí que vamos un poco... Vale. Bueno, no quiero entrar en muchos temas. Lo importante es que sepáis que hay una serie de contenidos mínimos, que es la parte de lo que tiene que cumplir esa memoria técnica, ¿vale? Que es fundamental. Y lo que os insistí mucho es la parte de cuál es el estado de la técnica, ¿vale? Cómo está ahora mismo y qué existe ahora mismo en el mercado, en el ámbito de la ciencia y de la tecnología, ¿vale? Eso es muy importante dejarlo muy claro. Además del resumen del proyecto, alcance, objetivos, las evidencias, eso es lo que viene siendo un proyecto de I+D+I normal, ¿vale? Hay una serie si luego os interesa o queréis, podemos haceroslo llegar, sí, ¿vale? sí. Estos son los formularios oficiales que se utilizan. Os voy a resumir un poco por no entrar, que no quiero alargarme demasiado. Vale, en el formulario anexo 2 es donde está la justificación económica de todo, es como un resumen de todos los gastos del proyecto, ¿vale? Sí que tiene, como decíamos antes, puede haber proyectos plurianuales. En ese caso hay una parte donde se consignan todos los gastos del proyecto, ¿vale? Sean de esta anualidad o sea de una pestaña del Excel donde se consigan todos los gastos, ¿vale? Y luego va por partidas, o sea, por gastos de personal, gastos de materiales, gastos de activos, y ahí deberíamos de dejar también previsto los de años sucesivos, ¿vale? Aunque sea una previsión, hace falta que esté cuantificado al milímetro de tal persona, tantas horas y tanto coste, y luego puede haber cambios, obviamente, pero bueno, tiene que quedar más o menos planificado, ¿no? Lo que os decía que es muy importante tener esa planificación, porque luego las desviaciones hay que justificarlas, aunque sea respecto a lo planificado, ¿vale? Entonces es muy importante
tenerlo acotado ya en el momento de esa primera anualidad. Y luego sí que hay que meter ahí todas las relaciones de todos los... bueno, hay que presentar los TCs, hay que presentar el modelo 190 para la parte de gastos de personal, las facturas. No justificantes de pago no hacen falta, ¿vale? Pero sí toda la parte de los gastos, y ahí sí que es solo de la anualidad a la que vamos a digamos, certificar ese año, ¿vale? Lo que queremos es seguridad jurídica. Luego hay un formulario específico de software que parte ya hemos visto, ¿vale? Que es donde vemos qué tipo de actividades, que son, entre comillas, como digo yo, preguntas trampa, porque tú metes tu proyecto en distintas actividades, unas están excluidas y otras no. Con lo cual ahí también, como vayas por la vía, depende de quién lo haga, pues puede derivar en que tu proyecto no sea, vamos, no tengas derecho a deducción, ¿vale? Y luego las fichas de ampliación, que hay que hacerlo para cada tipo de gasto, ¿no? De personal, pues es muy importante el currículum de la persona, qué actividades ha desarrollado, qué funciones tiene el proyecto, ¿vale? Por ahí, por eso muchas veces pues, se contrata a alguien específico, ¿no? Porque pueda traducir todo esto y poder, como digo yo, ponerlo bonito, ¿no? Y darle valor. Y luego va nada, la solicitud de informe motivado, que es para que, ya os digo, os podemos hacer llegar toda la documentación para que veáis que es el modelo oficial, ¿vale? De lo que es el informe motivado y de... Toda la solicitud, muy importante, es todo telemático, ¿vale? Esto se hace por una aplicación telemática y lo que se suele hacer es... bueno, pues digamos, dar acceso al consultor que lo lleve para que sea el que haga toda la parte de la tramitación, ¿vale? Que se ocupe de todo, pues desde la solicitud de informe motivado, a la completar toda la documentación, a las gestiones con la certificadora, bueno, obviamente la empresa va a estar informada y le va a llegar todo, pero que no tenga que entrar y hacer toda la tramitación, porque si no, pues para eso lo hacen directamente, ¿no? Vale, esto voy a ir muy rápido, solo para que veáis la evolución de solicitud de informes motivados, cómo ha ido creciendo, ¿vale? En el 2004 fue cuando están nuestros datos, cuando se empezaron bueno, cuando fue el tema del impuesto social, cuando se empezó a, digamos, medir, y ya veis que pasó de 298 en el último ejercicio que está analizado, que es el del 21, ejercicio fiscal del 21, ya eran 10.231, ¿vale? Las solicitudes de informe motivado presentadas. La evolución, una cosa es la parte de lo que estaba prevista en los presupuestos generales del Estado, y ya veis que la deducción fiscal aplicable, pues bueno, ha ido variando un poco, pero todavía no es tanto como se tenía previsto, ¿vale? Con lo cual todavía tenemos margen para seguir, bueno, demostrando que tenemos más y más de más y porque se espera que la haya, ¿vale? Además de lo que decíamos, que no tiene un presupuesto limitado, ¿no? Si supera, pues se superó, pero tienen que vamos a hacerse, tienen que permitirlo, ¿vale? Que esa deducción fiscal sea mayor. Esto sí me parece interesante mostrarlo para que veáis también por códigos CENAE y por códigos UNESCO. Códigos UNESCO son los códigos que tienen a nivel de certificación. Cuando se certifica un proyecto de I+D+I, tienes que elegir unos códigos UNESCO a nivel de 4 dígitos de los códigos UNESCO y de 6 dígitos, que digamos que son como el área de especialización de los técnicos que van a evaluar tu proyecto. Vale, y es muy específico de tu proyecto, por eso, y ahí es muy relevante también en qué tecnología lo identifiques, porque claro, puedes un mismo proyecto que tenga, si no identificas bien dónde está tu novedad, lo va a evaluar un experto que a lo mejor es experto en otra tecnología, y en esa tecnología no es donde está la novedad, y te va a decir que tu proyecto no es I+D, pero es porque has identificado mal el código UNESCO al que está referido, ¿vale? Por lo cual eso es muy importante también, es crítico. Y ahí, otra cosa que me parece relevante es que si os fijáis, hay proyectos que decíamos antes, de todos los sectores, porque si yo esto os lo hubiera preguntado sin mostrároslo, pues probablemente hubierais dicho, bueno, pues la mayoría están en temas de ciencia o temas de, pues hay de todo. Ya veis que donde más hay es lo relacionado con temas TIC, ¿no? En ciencia de los ordenadores. Códigos UNESCO se refiere al proyecto y códigos CENAE se refiere a la empresa, ¿vale? Y si veis las empresas, la mayoría es de programación, actividades relacionadas con la informática, ¿vale? Son 1.119 informes motivados. Y estos son sobre los emitidos, no sobre los solicitados, los que ya están emitidos, ¿vale? En la última anualidad que estaba analizada. Veis que las empresas, bueno, pueden ser de cualquier cosa, porque hay muchos más casos, pero ya son más variados, ¿vale? Hay por debajo de 200. Pero si os fijáis, no tiene por qué ser, hay industria química, industria alimentaria, hay comercio. Fijaros que el tercero más relevante es del comercio al por mayor e intermediarios del comercio. O sea, ojo, o sea que lo que os decía, pensamos que son todo, es verdad que aquí la mayoría son proyectos de IT, no de I+D, pero aún así sigue habiendo de I+D, ¿vale? Y es curioso, ¿no? Por la actividad de la empresa, pero al final lo que importa es el proyecto que se lleva a cabo, ¿vale?
Y el proyecto veis que son pues, de temas TIC, digamos, ciencia de los ordenadores, tecnología industrial, ciencias clínicas, farmacología, muchos proyectos también en tecnología de materiales, de los alimentos, ingeniería mecánica, bueno, hay un poco de todo, ¿vale? Si veis el total, pues bueno, cualquier cosa, no hay nada que esté excluido, ¿vale? Cualquier cosa puede tener derecho a deducción. Aquí está, bueno, un poco también agrupado más a nivel más de menor número de dígitos, ¿no? Más por áreas de temáticas, digamos. Y aquí veis, aquí sí que están la totalidad del 100% de los últimos emitidos, y si veis que es informático, matemático y TIC, hay tema de biotecnología, médica y demás, pero bueno, también en manufactura en general, que es donde aquí además, bueno, en la zona norte de España tenemos muchas empresas del sector metalmecánico, pues estarían ahí, alimentario también, físico-químico, siderurgia, metalurgia, bueno, os decía estarían ahí, pero podrían estar también en siderurgia metalúrgica o también en físico-químico. Ahí lo que os decía también de tan importante que es identificar a qué tecnología pertenece nuestro proyecto, ¿vale? Puede ser metalurgia, puede ser siderurgia, puede ser manufactura y va a depender quién nos lo evalúe, ¿vale? Esto sí que llama la atención, entre comillas, negativamente, que es que, porque bueno, Asturias es verdad que, bueno, no somos una región, pues, de las, bueno, sí somos una región industrial, pero bueno, no de las más activas probablemente en temas de las, bueno, de las que más masa crítica tengamos en empresas a nivel España, pero sí que ha bajado, a mí es lo que me llama la atención, ¿vale? Ha habido una bajada en los últimos... como habéis visto, ha habido un incremento, que nos lo he dicho, de un 4% de la última anualidad, un incremento en informes motivados de un 4%, y sin embargo en Asturias está bajando. Y estamos a nivel ahora mismo pues, de 2017-2018, o sea, estamos a nivel de hace unos años, ¿vale? Llegamos a tener yo creo que 120 y ahora, si os fijáis, estamos en 69 informes motivados, ¿vale? Hay muy pocos que, bueno, podríamos hacer aquí un análisis del por qué, pero bueno, también hay muchas empresas a lo mejor que sí que van cambiando y a lo mejor tributan más a nivel porque se van haciendo más grandes, ¿no? Porque va habiendo más grandes empresas, pero si os fijáis luego el número de pymes, sigue habiendo mucho número de pymes, con lo cual tampoco es porque tributen fuera porque las compren grandes empresas, ¿no? O sea, porque tributen en Madrid o en Barcelona, me refiero, ya no fuera. Porque sí que veis, si veis por comunidades autónomas y por regiones, está subiendo en otros sitios, ¿vale? Y en Asturias no. Entonces, bueno, animaros, porque es una pena que con el tejido industrial que tenemos aquí en Asturias, pues haya otras comunidades que sí que estén aprovechándolo y aquí no se está aprovechando como debería, ¿no? La realidad es que las empresas que entran, y eso aquí, bueno, lo saben las que están entrando y los que sí que empiezan a aplicar deducciones fiscales, siguen haciendo, ¿no? Siguen apostando por ello porque ven realmente el interés, ¿vale? Bueno, esto es un poco la evolución, que como veis, lo que os digo, sigue creciendo, ¿vale? Tanto de pymes como de no pymes, y si veis, el número de pymes es mayor al de no pymes, ¿vale? Y la tendencia es creciente. Y luego, bueno, nada, la situación, esto sería un poco por el tipo de informes que veíamos antes, ¿vale? De cómo ha sido la evolución. Los informes tipo A son los que decíamos que son ex post, que son los que se utilizan básicamente para tener seguridad en todo, ¿no? En el gasto y en las actividades y los que dan mayor... los AM son los de muestrarios textiles, que veíamos, industria de calzado, curtido y marroquinería, que os decía yo antes. BC son muy pocos y luego D son los de bonificaciones del personal investigador. Y estos son por la naturaleza de las actividades. Veis que la mayor parte son IT, ¿vale? Se puede, no lo comentamos tampoco, puede ser I+D, puede ser IT o puede ser I+D+I. El proyecto puede tener unas actividades que sean de innovación tecnológica y otras de I+D, ¿vale? Se permite que pueda ser, pero son los menos, ya veis que solo hay 45 del total, ¿vale? La mayor parte son IT y luego también hay muchos de I+D. Bueno, esto es el porcentaje total. Veis que el 62% serían de IT y el 37% de I+D. Y luego el importe agregado, ¿vale? De cuántos son en cuanto a millones de euros que se están aplicando. Que, bueno, sí que son grandes cifras, ¿no? De lo que se aplica, 5.576 millones de euros, ¿vale? Lo que se está aplicando de gastos, vamos, de I+D, ¿vale? Bueno, esto sí que es interesante también porque veis el rango de actividad, ¿no? Cuando a veces una empresa dice, no, es que mi proyecto es muy pequeño, o que... Si os fijáis, el rango donde hay más número de proyectos está entre 200 y 500.000 euros, ¿vale? Pero hay muchos también por debajo de 200.000 euros. Tenemos, pues eso, casi igual, ¿no? Por debajo de 200.000 hay pues casi 1.000 informes emitidos y otros 1.000 casi entre 200 y 500.000 euros. Luego ya hay menos, ¿vale? Entre 500 y 1 millón sigue habiendo bastantes y sí que puede haber. Esto nos referimos siempre al gasto
por anualidad, ¿vale? El proyecto de presupuesto puede ser mayor, pero hablamos del gasto anual. Y aquí, bueno, estamos viendo un poco también por la parte que es I+D y lo que es IT, ¿vale? En este caso eran los proyectos que son I+D y en este caso son los proyectos que son IT, que bueno, sigue siendo también los más, la mayoría entre 200 y 500.000 y también, bueno, bastantes por debajo de 200.000, ¿vale? En innovación tecnológica. Y por lo que os decía también, veis como muchas son por parte de pymes, o sea, no son que decimos, no, esto es de grandes empresas, es que las pymes no, pymes y grandes empresas, ¿vale? No hay ninguna empresa que esté excluida y todas pueden optar a ello. Y luego esto es la parte de bonificaciones, ¿vale? Que no, vamos un poco justos, vamos a verlo un poco, bueno, rápido, pero sí me interesa que veáis también cómo ha evolucionado el número de informes motivados de las bonificaciones de personal investigador, que veis que también sigue creciendo y el importe, ¿vale? De esas cuotas, de esas bonificaciones. Estos son casos prácticos por sectores. Estas ponencias, bueno, las vais a tener también, supongo que estos son los proyectos de I+D, son títulos de proyectos reales, ¿vale? Que se han certificado como I+D, los naranjas, y como IT, los azules. Y bueno, son muy genéricos, pero cualquiera de ellos podría ser de I+D, de innovación o nada. O sea, si lo leéis, decís, pues esto en realidad, y bueno, depende de cómo entremos, estos son ejemplos, pero bueno, que son además proyectos que no son actuales, porque bueno, sean antiguos, pero y que es público, ¿vale? Pero que bueno, que veáis que un mismo proyecto es discutible, ¿no? Sobre todo si vemos solo el título, claro. Vale, en tema de ejemplos de las deducciones, sí que es importante que veáis que, bueno, esto es un ejemplo de un proyecto, ¿vale? De 250.000 euros. Veis que tenemos personal en general con 170.000 euros, que son horas de distintas personas, ¿vale? Puede haber 2 personas, 3 personas, 10 personas, 15 personas, o sea, no hay limitación, ¿vale? En cuanto al número de personas que podemos meter, siempre y cuando justifiquemos su dedicación. También podemos poner aquí, bueno, está puesto una persona que está en exclusiva y más de... y otra serie de gastos, ¿vale? Si os fijáis, además, en este caso suponemos que la deducción de I+D es el 42, suponiendo que no ha tenido deducciones en años anteriores, y la deducción adicional habría un 17%, porque estamos hablando, la deducción adicional es solo para I+D, ¿vale? Y estaríamos hablando de esa persona que está en exclusiva a I+D, ¿vale? Que adicionalmente, además de entrar para la parte del 42, entra también para la deducción adicional. La deducción total de I+D serían sobre 250.000 euros, pues casi 111.000 euros, ¿vale? Y la deducción sobre IT serían 30.000 euros. Por eso es tan importante la diferencia también que podamos, si podemos demostrar que es I+D, hacer ese esfuerzo. Y si tenemos un proyecto de 2 años, al final ahí veis el exceso de la media, ¿vale? El primer año, en este caso, suponemos que va al 42, entendiendo, bueno, no está indicado, pero estamos entendiendo que no tenemos deducciones de 2 años anteriores, y en el caso del segundo año ya va una parte al 42 y una parte de lo que decíamos antes, ¿no? Hasta el exceso de la media de los 2 años anteriores es el que va al 42 y hasta la media va al 25, ¿vale? Y en el caso de que sea IT ya veis que la diferencia también es sustancial, ¿vale? Es un ejemplo de un proyecto de 500.000 euros, pero ya os digo que puede ser el presupuesto que sea, ¿sabes? Pueden ser proyectos mucho más pequeños. En cuanto a plazos, no hay ningún plazo, bueno, no hay ningún plazo, sí, mentira, está el plazo del impuesto de sociedades, ¿vale? Que sí que es el que es impepinable, ¿no? Y hay que hacer la solicitud inicial de informe motivado antes del 25 de julio, pero eso tiene que ser la solicitud inicial. Se puede completar, van a llegando requerimientos sin plazo hasta que llega un requerimiento con plazo, ¿vale? Pero en general nos están dejando hasta final de año, ¿vale? No suele llegar ya el requerimiento con plazo, cada vez intentan meterlo antes, pero bueno, suele llegar, el Ministerio llega ese requerimiento con plazo en noviembre, pero entre el tiempo hábil que te dejan, el tiempo de abrir requerimientos, pues bueno, solemos tener hasta final de año, ¿vale? Así que siempre estamos ahí en el día de Nochebuena, ahí siempre llegando al límite con algún expediente siempre. Vale, entonces, bueno, lo que es importante es que sí que se haga esa solicitud inicial antes de julio. Este es el plazo ideal, ¿no? Que sería que pudiéramos iniciar antes para tener tiempo para detectar el proyecto, para ver lo que está documentado, para tener el certificado en plazo y para, bueno, luego emitir, para que haya tiempo para presentar el informe motivado en plazo, ¿vale? Sería el estado ideal. Esto es la carta de los reyes. Sí, tal cual, que todos sabemos que, bueno, que no es la realidad, realmente. Y luego, bueno, bonificaciones por entrar. Bonificaciones es importante lo que decíamos, es una bonificación del 40% en las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes. Vale, eso es lo que ahora mismo está en vigor. Grupos de cotización 1, 2, 3, 4, así que aquí sí que tiene que ser solo 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y en actividades en exclusiva hay más de más I. Vamos a ver luego qué es eso de exclusiva, ¿vale?
Vale, tipo de contrato, indefinido, prácticas, obra, servicio, no hay ningún requisito, ¿vale? Vale cualquier tipo de contrato, bueno, siempre y cuando haya una duración mínima de 3 meses. Y actividades que sean I+D+I, aquí da igual que sea I+D, que sea innovación tecnológica, no hay diferencia, ¿vale? Entre I+D o innovación. Y luego es compatible con otras ayudas hasta un límite del 60% del coste salarial anual y con deducciones fiscales solo para pymes innovadoras. Para los otros, para las grandes empresas es compatible, pero no para las mismas personas, ¿vale? Las que estén aplicando tendrán que elegir si se bonifican o se aplican deducciones, ¿vale? Novedad, que esto sí que es importante, que salió en enero de 2023, hay una nueva regulación, un nuevo Real Decreto Ley que se ha publicado, que es que ya no vale para cualquier investigador que tenga la empresa, ahora tiene que ser para nuevas contrataciones, ¿vale? Esto va a estar en vigor a partir de septiembre, ¿vale? Se publicó en enero, pero entra en vigor en septiembre. Pasa de ser un incentivo sin limitación temporal a un máximo de 3 años, ¿vale? No podemos bonificar a partir de septiembre no más de 3 años. Y sí que es el 40%, pero hay una, digamos, bonificación adicional de un 5% para mujeres investigadoras y adicional de otro 5% para jóvenes menores de 30 años, que son acumulativas entre sí, ¿vale? Pero con ese límite de que sean nuevos contratos y con ese límite de aplicación máxima de 3 años. Y bueno, aquí también incluyen la docencia como actividad colateral, ¿vale? Que luego vamos a ver lo que significa la actividad colateral y la principal. Vale, hay una cosa muy importante que está aquí abajo, que es que sí que deja una posibilidad muy interesante que se está empezando o que se lleva aplicando, o que se está teniendo muy en cuenta, que dice: los incentivos derivados de contratos iniciales o de transformación de contratos temporales, así como otras bonificaciones en la cotización, iniciados con anterioridad a esta fecha, o sea, la fecha de aplicación de entrada en vigor de esta ley, les será de aplicación la normativa vigente en el momento de su celebración. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tenemos personal investigador que ya estemos bonificando antes de septiembre, se rige por la normativa que está en vigor hasta ahora, no por esta nueva, ¿vale? Entonces es importante que, bueno, que empresas que a lo mejor están aplicándolo o no lo venían aplicando, pues que si lo quieren aplicar, que lo apliquen, porque luego ya solo va a poder ser para nuevas contrataciones, ¿vale? Entonces, ahora está habiendo un boom de bonificaciones del personal investigador. Decíamos que es compatible con distintos contratos, cualquier tamaño de actividad, independientemente de que tengas cuota o no, se aplica de manera inmediata, no hay que tener, o sea, aplica en las cotizaciones, en los recibos de la cotización a la Seguridad Social, o sea, es inmediata mensualmente, ¿vale? Se va aplicando directamente. Y luego, bueno, aquí es importante el tema de las actividades que decíamos, ¿vale? Esto está en vigor ya y hay que tenerlo en cuenta tanto para ahora para después, ¿vale? ¿Qué actividades? Cuando decimos actividades en dedicación exclusiva es un mínimo de un 85%, ¿vale? Nos dejan que hay unas actividades colaterales, que no puede ser cualquier cosa, ¿vale? Las rojas son las que no pueden ser y las 15 son el 15% que está ahí es lo que podría ser, ¿vale? Las actividades que sí que se consideran I+D es la planificación del proyecto, estudio del estado del arte, ejecución técnica, pruebas piloto, validación, seguimiento, o sea, todo lo que tenga que ver con los proyectos de I+D+I. Colaterales que no consideran I+D+I, pero que sí que se admiten, serían las que están incluidas ahí, no es carácter limitativo, pero digamos que esas sí que se admiten. Y luego hay actividades que están excluidas, ¿vale? Que no se consideran ni en el tema de I+D+I, ¿vale? Y luego cosas que, bueno, que hay que tener en cuenta, por ejemplo, actividades y personal relacionado con administración, con gestión de recursos, con marketing, con servicios generales y dirección, no pueden estar, ¿vale? No, bonificados porque se entiende, y eso es una discusión también a veces o un debate con las startups, ¿no? Que dice, jolín, pero si es que yo me dedico mi actividad al 100%, sí, pero si eres gerente, pues se supone que tienes que hacer otras cosas adicionales, ¿vale? Entonces, aunque sea real que lo dedicas, no se permite esa aplicación, ¿vale? Bueno, informe motivado solo es necesario a partir de 10 investigadores, que comentábamos, ¿vale? Antes no es obligatorio y como veis, un poco la evolución, bueno, pues es creciente, ¿vale? Sí que se ha observado que tanto el número de personas como el número de empresas y como el importe, que yo creo que fue lo que teniendo en cuenta cómo están las cotizaciones a la Seguridad Social y cómo está el fondo de pensiones, yo creo que fue lo que alertó y entonces dijeron, espera, que esto hay que regularlo de alguna manera. Bueno, eso es una interpretación personal, pero bueno, que sí que por eso ahora cambia la ley, ¿vale? Vale, esto es un ejemplo, también depende, o sea, al final, si compensa o no, siempre hay que hacer una simulación con un caso real, ¿vale? Para ver si compensa o no y siempre recomendamos que se haga, porque no es lo mismo que esos investigadores cobren 20.000 euros, que cobren 35.000, que cobren 80.000 euros, porque no hay límite, ¿vale?
Entonces ahí, claro, cuanto más cobren, pues más interesante va a ser esa bonificación, ¿vale? Pero bueno, sea lo que sea, está claro que menos es nada, ¿no? Y que es algo inmediato y que es interesante. Y nada, perdonad porque me alargo un poco de tiempo. No, yo creo que, bueno, bien, muy bien, las tres. Yo creo que preguntas, menos la de Alejandra, que yo creo que a lo largo de la exposición ya la has ido resolviendo, no tenemos ninguna más en el chat. Si alguien se anima, está a tiempo aquí de la sala, si tenéis alguna pregunta. Y si no, yo creo que ha sido súper interesante y que además, bueno, vamos a tener la presentación y si no, cualquier cosa, yo os las, vamos, me comprometo a hacer de interlocutora. Y ya para un día, aunque no acompañe mucho el tiempo, sí que estamos ya en un periodo casi veraniego, pues yo daros un aplauso y una... Sin